estas imágenes que veíamos recién se están repitiendo en estos momentos en todas las principales zonas agrícolas de la Argentina, porque se ha lanzado la recolección de la llamada cosecha gruesa, sobre todo soja y maíz en todo el país, y según el ministro de Economía, Axel Kicillof, esta podría ser la cosecha más grande de la historia argentina, pero también podría tratarse de un pensamiento esperanzado, como suele decirse, ¿no? Wishful thinking, Mabel, Silvia, no siempre las cosas son como uno querría, ¿no? Sobre todo en el campo, que es tan riesgoso. Sí, da la impresión que sí. Bueno, estamos esta noche con Gustavo López, que es uno de los mayores expertos justamente en el tema de la cosecha, la evolución del mercado, cómo se maneja el mercado. Y efectivamente, ¿vos coincidís, Gustavo, con los 115 millones de toneladas que arriesgó el ministro? Yo estoy más cerca de la expresión del deseo que vos citabas, ¿no? A ver, no es una mala cosecha. Ha habido, digamos, un desarrollo muy bueno de los cultivos, a pesar de una caída en el área. Esto yo creo que es interesante aclararlo, ¿no? Por cuarto año consecutivo está disminuyendo el área de siembra en la Argentina. Y esto es lo que está llevando, bueno, insisto, con muy buena tecnología, a que se mantengan los niveles de producción. Hoy estamos calculando entre 105 y 106 millones, lo cual, digamos, hay una pequeña diferencia. Y lo más marcado del tema es que si uno hace un análisis a lo largo del último quinquenio, nos mantenemos estancados en los 100 millones de toneladas. O sea, hemos tenido algunos años en estos últimos ciclos, algo menores, algunos que, bueno, están superando las 100 millones, pero no estamos, digamos, mucho más lejos de este nivel. Básicamente cuando uno lo analiza en función a lo que es el resto del mundo, y particularmente lo que es Brasil, ¿no? Esos países, eso iba a preguntar, los países competidores han crecido notablemente. han aumentado una la pregunta producción. en este sentido, ¿el estancamiento de la producción tiene que ver por los rindes en cada hectárea ya existente o tiene que ver con que se frena la expansión de la frontera agrícola? Que es muy cuestionada la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Yo creo que más que los rendimientos siguen siendo buenos. Para mí no solo se está frenando, sino se está volviendo atrás en el total de hectareaje. Estábamos hablando de récord hace 4 años, insisto, de 35 millones y medio de hectáreas. Hoy estamos casi 2 millones de hectáreas abajo. ¿Problemas climáticos en eso? ¿Por qué ocurre eso? Sí, Córdoba, ha habido problemas climáticos, pero también hay digamos, son precios que no son los más atractivos hoy en día, y hay una fuerte orientación a lo que son los oleaginosos. O sea, hoy en día calculá que de las 33 millones y medio que se está sembrando, hay casi 21 que son de soja. Si le sumamos el resto de los oleaginosos, tenés una proporción de casi el 70% de oleaginosos versus los cereales, que es nada más que el 30%, cuando el mundo es exactamente la inversa. Con lo cual eso tiene problemas de rotaciones, problemas de enfermedades, maleza, resistencias a maleza. No, justamente eso. ¿Cuáles son las consecuencias en términos serias de manejo agrícola, ¿no? En el manejo agrícola y en la sustentabilidad del sistema, ¿no? O sea, esto hoy, bueno, se sigue manteniendo en estos niveles. Lo más probable es que en la medida que vos sigas permanentemente haciendo una suerte de monocultivo, empeces a decrecer en materia de rendimientos y en producción. Con lo cual es una cosa que es insostenible en el tiempo. ¿Hay algún tipo de política pública justamente para evitar el monocultivo? Porque uno dice, bueno, podría pensarse que con una retención del 35% sobre la soja es una especie de desaliento a que los productores se inclinen a sembrar soja. Sin embargo, no ocurre. No ocurre porque dentro de todo, digamos, el precio de la soja es relativamente todavía rentable, porque en realidad los costos asociados a este cultivo son menores en términos relativos, por el hecho de que, bueno, de pronto si uno piensa hacer un maíz, que es el competidor más cercano a la soja, implica más fertilizantes, implica tener un precio menor pero un volumen mucho mayor, con lo cual los costos de movilización, transporte y demás son mucho más altos. Entonces, de pronto, cuando uno piensa en términos de lo que es la región pampeana, la llegada de esa mercadería a puerto se vuelve cada vez más cara en la medida que yo me voy alejando de la misma. Entonces de pronto me encuentro, no sé, en zonas muy ricas, productivas, como puede ser el NEA, el NOA,
Salta, Tucumán, Chaco, donde es imposible hacer ningún tipo de rotación por este tipo de diferencias de fletes y de altos costos que la hacen inviable. Y la caída en el área agrícola de 2 millones de hectáreas que señalaba, ¿se produce en las zonas marginales, en las zonas núcleas? Mirá, es interesante el análisis, la pregunta es interesante porque en realidad es bastante dispar esto, ¿no? O sea, primero que ha habido una mejora en precios de la ganadería, con lo cual lentamente muchos productores volvieron a una ganadería rudimentaria, llamémosle, o sea, no es la tradicional, pero digamos a tratar de obtener, digamos, el mejor margen. Y por otro lado son algunas zonas que, insisto, están más alejadas de los puertos y lo hace inviable a los cultivos. Entonces, te diría de que son básicamente zonas extrapampeanas, ¿no? Claro. Las que se cae más el área. Además afectadas, me imagino, por el retraso cambiario. Sí, digamos que hay un estrangulamiento. Hay un mix ahí importante y además con dos aspectos que me parecen hoy fundamentales. Por un lado, y sobre todo en los productos, digamos, tradicionales de la Argentina, que es el trigo y el maíz. Por un lado, los que son las restricciones que el Estado, digamos, impone a través de lo que son cupos de exportación, limitaciones a la venta al exterior, en fin, una serie de cosas que digamos, va poniendo cada vez más, trabas en el comercio. Y por otro lado, un arancel que en realidad hoy en día es absurdo seguir manteniéndolo, un arancel de exportación. Arancel, claro, a las famosas retenciones. Sí. Claro. Impuestos a la exportación. Claro. Piensen que en realidad el ingreso, digamos, de todo el complejo granario en materia fiscal, específicamente en retenciones, es del orden de los 8.000 millones de dólares. De ellos, el 85% es soja. Con lo cual, es muy lógico pensar que para darle un poco más de competitividad, como vos planteabas en este esquema de cambios en la política agrícola, lo más lógico sería ir reduciendo o eliminando algunas retenciones que son marginales a la hora de la recaudación y darle posibilidades, digamos, de distintas opciones o alternativas para otros Además, porque cultivos. tienen un fuerte impacto sobre las canastas, porque hablar de trigo y de maíz es hablar de producciones que se consumen, pero y que entonces los precios, ¿cómo se maneja esa ecuación, no? Mira, yo creo que en realidad, yendo al trigo en particular, recuerden que hace un par de años, porque además esto muestra un concepto pendular de las políticas. Hace 2 años atrás habían abierto irrestrictamente los saldos exportables y se exportó de más, no había mucha producción y el precio del trigo pasó a ser, digamos, se fue a las nubes, algo de 700. Fue el más caro del mundo, ¿no? Acá y de la historia, sí. En realidad, con 600 y pico, 700 dólares, que era un precio más nominal porque en esos niveles prácticamente no se hacían operaciones. Crece el precio del pan, pero después el precio del trigo baja a su tercera parte. Hoy vale externamente 250, 230 dólares, internamente vale 105 dólares. Y dice que estamos a una diferencia de casi 7 veces menos. Ahora, que yo sepa, el pan no ha bajado de 27 a 8 pesos o algo menos. O sea, evidentemente hay un desfase importante en materia de precios que no condice a lo que está pasando específicamente. ¿Cómo evalúas las medidas del gobierno que trató de segmentar las retenciones? Es decir, para los productores más pequeños, crear un fondo y, bueno, de alguna manera los diferencia de los productores grandes, con lo cual, bueno, logró un objetivo político que deseaba hace mucho tiempo, que es no fracturar del todo, pero debilitar mucho la mesa de enlace, ¿no? Sí. Te diría que desde el punto de vista técnico, en el análisis, yo, digamos, pensar en este fondo, estamos hablando de 2.500 millones de pesos, sobre una recaudación que son 60.000 millones, o 8.000 millones de dólares, 60.000 millones de pesos, con lo cual estamos hablando del 4% de devolución. Es marginal, punto uno. El segundo punto es que teóricamente va orientado a los pequeños y medianos productores que representan el 12% de esos 60.000, con lo cual también sigue siendo marginal. Estamos hablando del 12%, de 7.500 millones vuelve 2.500, una tercera parte. Y tercero, que en realidad me parece, bueno, hay que esperar, pero bastante complejo en la instrumentación, ¿no? Hemos vivido ya bastantes de estos programas, recordarás el Trigo Plus, Maíz Plus, en fin, devoluciones varias veces anunciadas por la presidenta de Derecho de Exportación que a los efectos prácticos fueron bastante difíciles de implementar. Y el último concepto que a mí me parece realmente poco equitativo es,
se establece un nivel máximo de 700 toneladas. No se aclara de qué. Entonces, 700 toneladas no es lo mismo de maíz que de soja, ¿correcto? 700 toneladas a 7.000 kilos la hectárea implica 100 hectáreas, un productor de 100 hectáreas. Si fuera en soja sería prácticamente 2 o 3 veces menos por una cuestión de rendimientos relativos. Ahora bien, si uno piensa que en realidad tiene 800 toneladas, ya no entra en este sistema. ¿Eso qué implica? Que un productor que tiene buena tecnología o que ha hecho bien las cosas sigue manteniendo 100 hectáreas. Con lo cual, es inequitativo desde el momento que digamos, el tamaño de los productores no varía tanto. Y en realidad, cuando uno hace un análisis de los costos que hoy tienen los productores, están mal toda la cadena, los medianos, los chicos y los grandes. Con lo cual, digamos, no creo que esto venga a solucionar demasiado el sistema, digamos, de financiamiento que hoy padecen los productores. Y siempre está el problema del corte, ¿no? Porque igual de 700, 701 siempre es en cualquier escala el corte, el que quedó... Y el que tenga 800 de pronto dirá, bueno, 400 son de mi señora, 300 son míos, 800... No sé, buscarán la forma para ver si se pueden aplicar a este sistema. En el próximo bloque, Silvia, les propongo hacer con Gustavo un ejercicio de fantapolítica económica para ver qué haría el próximo gobierno con las retenciones, por ejemplo. Me parece que nadie se anima a bajarlas de golpe, algunos en cuotas, otros un poquito, otros nada. Enseguida volvemos en Asuntos Públicos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Auspició este programa. Claro, Smart más simple.
Seguimos en Asuntos Públicos con Gustavo López, presidente de Agritren, consultor agropecuario, a propósito de que se lanzó la cosecha ya, pero parece que con una cosecha no nos salvamos, para variar, qué lástima. Pero no, la pregunta que había quedado del bloque anterior es, bueno, mirando ya no mucho tiempo más, en unos meses va a haber un cambio de gobierno, hay especulaciones o esperanzas también de que cambie la política agropecuaria, mucho, poquito, nada. ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo creo que se está instalando la idea que sembramos con un gobierno, cosechamos con el otro. Tiene sus pros y sus contras, todo esto no es tan sencillo. O sea, sí es cierto, lo sembramos con uno, vamos a estar cosechando algunos productos con el mismo. Básicamente todo lo que es la cosecha fina, mediados de diciembre está entrando el trigo y el resto. Con lo cual es muy difícil cambiar el 11 de diciembre todas las reglas de juego anteriores. Probablemente pueda hacer algo para la cosecha gruesa, pero también es muy sobre la marcha, porque vos no puedes estar sembrando en el marco de la incertidumbre de cuál va a ser tus aranceles, cómo va a ser la política comercial, etcétera, etcétera. De todas formas, se está viendo ya en los mercados de futuros algún efecto de lo que se viene hablando hasta ahora. Fíjate que es interesante. Los precios internacionales del trigo, por ejemplo, no han variado ni se presentan cambios significativos de acá a diciembre. Están en torno a los $220 la tonelada. Eso te daría un precio, digamos, con retenciones y con todas las restricciones actuales, que se podría pagar hasta $150, digamos. Hoy el precio está en $110, quiere decir que está bastante por debajo de eso. ¿Por qué? Por situaciones coyunturales y específicas que muestran que está cerrada las exportaciones, que los exportadores tienen una cantidad de trigo que compraron anteriormente, en fin, una serie de cosas que no hacen al análisis exclusivo, digamos, ahora de este tema. Lo que sí vemos que las posiciones futuras del próximo diciembre, en un marco de precios internacionales relativamente estables, están mucho más altas. Ya se está negociando en torno a los $170 la tonelada. Entonces vos fíjate, de 110 a 170 en un marco de un mercado internacional relativamente estable. Quiere decir que ya se está, digamos, apostando, al menos en este producto, a que tiene que haber cambios. Y que, insisto, son básicamente dos. Por un lado, y quizás los más importantes, que son las restricciones que hoy tienen este tipo de cultivos al comercio. ¿El trigo te referís? Al trigo, exacto. No solamente, digamos, en materia de, digamos, el impacto directo en el precio, sino hasta incluso la posibilidad o no de vender la mercadería. Ahora, Gustavo, yo recuerdo hace muchos años trabajando en agencias que cubrían el tema agropecuario, siempre, por ejemplo, la Junta Nacional, con distintos gobiernos, en un momento determinado se suspendían las exportaciones, llegaba la orden porque se pasaba el límite del consumo interno y era como, bueno, tal vez no una cuestión de precios, pero una cuestión simbólica que la Argentina no quería importar trigo, aunque por ahí lo hubiera convenido, pero siempre se anunciaban, era una noticia que los periodistas siempre esperábamos. La Secretaría de Agricultura o en aquel momento la Junta de Granos, con distintos gobiernos, suspendía las exportaciones para garantizar el consumo interno. No sé, mira, yo trabajé en la Junta de Granos, hasta su eliminación, y claro, era así, funcionaba, pero no es lo mismo estar con la posibilidad de intervenir sobre el final en el mercado, una vez que se ha producido, digamos, la competencia entre sectores y se ha exportado y demás, que intervenir anticipadamente. Yo lo que me pregunto es, si hoy en día el Ministerio de Agricultura dice que va a haber 14 millones de toneladas de trigo y que puede haber un saldo de no menos de 8 o 9 millones, ¿por qué te limitas a autorizar nada más que 3? Claro. ¿Y a quién beneficia? Porque no son medidas, digamos, son medidas que de alguna manera, por lo que se había visto, por lo menos durante la época de Moreno, donde las restricciones tal vez eran más importantes que las actuales, era que él había beneficiado a un sector muy importante de la molinería, que al no tener la competencia de los exportadores, compraban el trigo muy barato. Sí, yo creo que hoy en día no es tan así. No, digamos, fue abriendo, ya llevamos 2 años totalmente distintos a los anteriores. Digamos, la administración de Moreno, aún con sus problemas serios que hubo, que en realidad es donde se instala este tipo de restricciones, eran más flexibles en las aperturas. Había un poco más de competencia, no implica que había diferencias de precios significativos. Pero en estos 2 últimos años, vos fíjate el año pasado. El año pasado podía haberse exportado 4 millones, se exportaron 2. Y pasan como stocks al año siguiente 2 millones de toneladas.
que en realidad no tiene ningún tipo de lógica una vez, digamos, totalmente abastecido el mercado interno. Bajar el precio interno todavía, pero por no supuesto, bajan los pero precios, tampoco no es que es una medida de baja. Esos 2 millones radical. más 14 que están diciendo ahora, incrementa más todavía la posibilidad y son muy restrictivos. Con lo cual, pero además de ser restrictivos, no hay un cronograma, digamos, más o menos serio. Con lo cual, se autorizan primero 1 millón de toneladas, sale la exportación y la industria a comprar, y compran hasta un punto, hoy para que tengan una idea, la exportación tiene comprado cerca de 5,5 millones de toneladas. Y puede exportar 3, con lo cual por más que sigas abriendo nuevos cupos de exportación, no va a haber una competencia tan fuerte entre sectores porque no les interesa. Digamos, no son ONGs, claro. Son empresas. Claro, sí. Entonces no hay competencia y no hay movimiento de los precios. Respecto a lo que vos decías, es cierto. Yo creo que la Argentina nunca, excepto en 1 o 2 oportunidades, y te digo, en realidad nos remontamos a los 50 cuando hubo problemas serios de calidad y de una seca importante, una sola vez se terminó importando trigo. Después nunca más se importó. Nunca. O alguna otra, creo que fue un barco para mejorar una calidad, pero es totalmente marginal. Con lo cual creo, y acá viene el gran disyuntiva, si el mercado ajusta o no ajusta en este sentido. Creo que nunca se llegó a un punto tan extremo para decir, bueno, quedó totalmente desabastecido. Y por otro lado, insisto, siempre tenés la potestad de manejar, si querés, e intervenir el Estado en el mercado, pero no de esta forma tan anticipada, que lo único que hace es generar un desfasaje en los precios realmente muy fuerte, ¿no? Tiene como un efecto contraproducente, claro, para el objetivo que se plantea. Yo lo que me planteo ahora es, bueno, ¿cómo vamos a vivir estos meses que siguen? En realidad, supongamos que se termina exportando todo. Si no se termina exportando lo que uno piensa, generamos más stock para el siguiente. Eso tiene un costo que no es menor. ¿Vos ves algún futuro gobierno de cualquier signo bajando sustancialmente las retenciones? Yo creo que todos, todos no. Hay algunas salas políticas que están pensando en el trigo, que es algo prácticamente la soja, irreversible. Te diría que el otro extremo es la soja, donde no hay prácticamente ningún consenso, excepto en el caso de Macri, que escuché que estaba hablando de una baja gradual de 5% de ahí en adelante. Lo cual parecería bastante lógico porque, insisto, es el 85% de los ingresos fiscales de todo el sector. Pero hay un montón de productos en el medio que no son menores. Y que también es complejo, ojo, tomar algún tipo de determinación en este sentido, porque puede haber una modificación fuerte también en los precios relativos de la economía. Estoy pensando en un maíz, que tiene un impacto fuerte sobre el precio del pollo, el precio una serie de derivados que no es menor. Pero insisto, si uno lo mide desde el punto de vista de lo que son los ingresos fiscales, la disminución o eliminación en muchos de los casos lo que permitiría es básicamente incrementar fuertemente la producción y, digamos, mantener la recaudación vía otro tipo de impuestos. O sea, impuestos a los débitos, impuestos a los ingresos brutos, ganancias y demás, que yo creo que llega a equilibrar, digamos, la ecuación final de los ingresos fiscales. Y, digamos, eso obviamente además produciría una mejora en todo sentido, incluso en las economías regionales, con mayor servicio, mayor almacenamiento, transporte, en fin, una serie de financieros, que produce esa suerte de, como muchos economistas hablan, del derrame social, pero digamos, mucho más activación en los sectores internos, ¿no? Claro, las economías regionales son en este caso las que peor están y hay retenciones que son ridículas. Absurdas. Por ejemplo, en el caso de la industria del vino, digamos, que como industria que pague retención, o en el caso de la crisis que se está viviendo actualmente en peras y manzanas, que también pagan una retención. Totalmente. Cuando con derrumbes de precios similares a la industria petrolera le han perdonado todo. Sí, igual, a ver, el mediano plazo, se conoció hace poco una noticia interesante, que es que China va a renunciar o ha renunciado al objetivo de autoabastecerse de granos en el futuro, lo cual abre un campo interesante para la producción argentina. Se terminó el programa, así que nos tenemos que ir. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Entendemos ahora mejor qué está pasando con la Bueno, me alegro. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.